Esto es Psicosalud Podcast. Hablemos de ansiedad y depresión. Sean todos bienvenidos. Saludos mis estimados amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su Psicosalud Podcast, el podcast de la psicoeducación. Y en el día de hoy quiero comenzar invitándoles a integrarse a mi comunidad podcaster y vamos a estar utilizando la plataforma que les he venido ofreciendo en los episodios anteriores, los últimos episodios que les he presentado. Y esta plataforma se llama Podinbox. Aquí les muestro en pantalla para que visiten mi perfil, que les voy a estar dejando en la descripción del video el enlace para que allí puedan unirse y participar, integrándose con sus ideas y su creatividad para mejorar cada día este programa. Así que bienvenidos todos una vez más. Y hoy, para entrar en el tema, quiero iniciar hablándoles un poco acerca de mis experiencias personales con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Resulta que mucho antes de que yo estuviera padeciendo aquel trastorno mixto de ansiedad y depresión, me sucedía muchas veces, siendo un muchacho joven, en ocasiones que estaba en actividades de trabajo. Hubo un tiempo, por ejemplo, que recuerdo mucho, que trabajaba en una empresa de mantenimiento de plantas ornamentales, así como la que está detrás de mí. Y en esa empresa me correspondía hacer una ruta visitando distintos lugares, oficinas, edificios, centros comerciales, etcétera, donde me correspondía llegar a hacerle mantenimiento, limpieza a esas plantas que son de ornamento, de adorno. Y muchas veces me sucedía que cuando andaba en esa rutina de trabajo en la calle, de pronto caía como en una sensación muy extraña. Comenzaba a sentir como un pálpito, como un presentimiento, como un susto, y comenzaba a ver todo a mi alrededor muy extraño. No entendía lo que pasaba, me daban ganas de llorar. De hecho, muchas veces llegué a llorar y no sabía por qué. Me sentía como perdido y lo que me imaginaba era que algo me estaba pasando en mi cabeza o que me estaba volviendo loco. Y bueno, a veces pasaba un rato largo para que eso se me quitara, y muchas veces inclusive tuve que llevarme a mi pareja en aquel entonces a acompañarme a trabajar porque me sentía solo. Entonces ella me acompañaba a los distintos lugares para yo poder hacer mi actividad. Ya entonces, desde hacía algún tiempo antes, estaba presentando cosas que no entendía, y que luego de que entro entonces en el problema con el trastorno de ansiedad y depresión, más que todo en la segunda etapa de mi vida que ya les he relatado, pues allí es cuando comienzo a entender qué es lo que estaba pasando, porque realmente yo lo que pensaba era que me estaba volviendo loco, que algo no estaba bien. Yo me asustaba tanto que me encerraba en mí mismo. Yo no le decía estas cosas a nadie porque me parecía que nadie me iba a entender y que las personas fueran a pensar, al igual que yo, que eran cosas de loco, que me estaba volviendo loco. Entonces hoy vamos a hablar acerca de por qué se presenta muchas veces en nuestra vida esta situación. Y vamos a acompañarnos una vez más de nuestro amigo y psiquiatra Iñaki Vázquez para que él nos explique un poquito qué es esto, por qué se presenta esta situación en nuestras vidas. Así que vamos a prestar atención a lo que nos dice el psiquiatra Iñaki Vázquez con relación a qué es la desrealización y la despersonalización, y ya luego les estaré comentando un poco más de cómo lo experimenté yo en mi vida. Es cuando tenemos la sensación de que nos estamos distanciando un poco del mundo y de la realidad. Vemos el mundo y las cosas con una cierta distancia y todo nos parece un poco extraño, como en un sueño, a veces como en una película. ¿Ves? Percibes a la gente, a tu entorno, los edificios, las cosas, como si fuera algo distante a ti, como con un velo, con una distancia. Se explica habitualmente, como te digo, como si fuera una película o algo un poco irreal que yo observo como un espectador, y me parece muy extraño esa sensación, incluso asusta un poco, ¿ves? Veo el mundo con este matiz distante, e incluso a mí mismo puede que no me acabe de reconocer, no me identifico bien con los sentimientos o con mis pensamientos, ¿ves? Me distancio tanto de mí mismo como de la realidad, y es una sensación de extrañeza, como digo, que puede ser muy incómoda porque es como que
Estás perdiendo el contacto con lo real. Y casi siempre que sucede, están ligados a un síntoma por encima de ellos, que es la ansiedad. No dejan de ser estos dos síntomas una manifestación un poco extraña, si quieres, de la ansiedad. Cuando estamos muy ansiosos o estresados por dentro, a veces se puede manifestar de esta forma. Sí, ciertamente es así como dice Iñaki. Yo lo puedo decir porque lo experimenté personalmente y aunque él dice que puede asustar un poco, yo debo decir que a mí no era un poco lo que me asustaba, sino muchísimo, porque es esa sensación de sentirse perdido, de sentirse extraviado, de sentirse como en un mundo extraño. De pronto parecía, a mí frecuentemente me sucedía, la sensación era como ese efecto cuando está haciendo sol, cuando vienen las nubes y tapan por un momento el sol y uno siente así como un bajón, que entra así la sombra de las nubes. Frecuentemente cuando pasaba eso me sentía así de esa manera y comenzaba entonces a sentir esa sensación de extravío, esa sensación de estar perdido y un susto. Era una sensación de miedo, como cuando uno tiene un presentimiento, un pálpito, algo así que le viene de golpe, y una sensación de temor y la soledad, o sea, el estar solo, experimentando eso, como que aumentaba más la situación de lo que sentía y era como la necesidad de estar acompañado de alguien para poder sentir más seguridad, porque se siente mucha inseguridad en el momento. Yo he estado analizando por qué en mi vida puede haber sucedido todo esto y bueno, creo que tenía mucho que ver con la presión. Yo he contado en mi blog aquí en Hype acerca de algunas experiencias personales que les invito a leer en la parte escrita de mi blog dentro de Hype y les hablaba de alguna presión que sentí en algunos momentos de mi vida, siempre relacionado con el tema laboral, con el tema del trabajo. Bueno, había una situación familiar y una situación personal que me ponía bajo mucha presión con relación al tema de trabajo. Y yo creo que esa era la causa de lo que me generaba ansiedad, que me afectaba siempre en el tema del sueño, del descanso nocturno, y que, bueno, yo no entendía, como dije, era un muchacho muy joven y no tenía ningún tipo de información con relación a estos temas. Entonces, claro, me imagino que estaba siempre como con una tensión emocional y esto se presentaba, como lo dice Iñaki, y así experimenté entonces yo muchas veces cosas que sin aún estar dentro de un trastorno como tal, ya eran señales de cosas que acontecían en mí, en mi área psicológica, en mi área emocional, y yo no me daba cuenta de esto que sucedía. Y así es que luego, más adelante, todo esto se va desarrollando hasta que caigo en un trastorno, en una situación ya bastante difícil. Otra de las cosas que he analizado en mi vida es que de niño, mi mamá tenía la costumbre de cuando íbamos en una unidad de transporte público o cuando íbamos caminando en la calle, ella tenía la costumbre de esconderse porque yo me quedaba dormido en el autobús, por ejemplo. Me quedaba dormido como frecuentemente sucede con los niños que van en un autobús, en una unidad de transporte público y se quedan dormidos. Yo me quedaba dormido y mi mamá se escondía para allá, para los últimos puestos del autobús y yo me despertaba todo asustado, pegando gritos, pensando que estaba solo y perdido. Y también me lo hizo muchas veces cuando íbamos en algún lugar, en la calle, caminando, y yo me distraía, me soltaba de la mano de ella y me distraía. Cuando de pronto volteaba, mi mamá no estaba. Y era que se escondía detrás de algún lugar que yo no la viera, y eso me generaba a mí una sensación muy fuerte de inseguridad, de miedo, me ponía a llorar y a gritar. Y luego, cuando he experimentado estas cosas, ya siendo un muchacho adulto, me he dado cuenta que la sensación es muy similar a la que sentía cuando era un niño y he pensado quizás haya sido alguna secuela de eso que de niño me quedaría marcado, esa situación para mí, aunque mi mamá lo veía como un chiste, ella se reía mucho, pues a mí me marcó, yo considero que eso me marcó siendo niño y que puede haber sido una secuela de eso lo que experimenté luego. Ahora bien, esto de la desrealización y la despersonalización es uno de los síntomas de los trastornos de ansiedad más incómodos que se pueden experimentar. A mí me sucedía, ya ahora sí, estando en el problema de salud emocional y psicológica, me sucedía frecuentemente, yo trabajaba para ese tiempo de vendedor ambulante en la calle, vendiendo algunas bebidas, café y ese tipo de cosas,
Y me sucedía muy frecuentemente eso, así que yo creo que siempre ha estado asociado a la presión del tema del trabajo, que siempre ha estado rodeada a una situación de estrés. Entonces creo que eso es lo que me generaba esa situación. Y bueno, me sucedía que entraba así, de pronto como en un momento de que todo era extraño, venían los clientes a pedirme algo y yo sentía la voz de las personas como lejana, sentía algo, me sentía extraño conmigo mismo, yo hablaba como si fuera una especie de autómata, un zombie, me sentía yo para mis adentros, así claro, la gente que hablaba conmigo no sabía lo que me pasaba, no lo percibía, pero así era la sensación que yo sentía y por dentro lo que estaba era el corazón acelerado y la sensación de miedo. Y así por mucho tiempo me pasaba en momentos trabajando y eso me generaba también ganas de llorar porque como mi problema era de ansiedad y depresión, entonces siempre la ansiedad era primero y luego me llevaba a sentirme deprimido por el miedo, por las ideas que me hacía en mi cabeza, porque en mi cabeza yo me hacía la idea de que era que me estaba volviendo loco. Yo decía dentro de mí, pero ¿qué es lo que pasa? Además, este tema de la desrealización, en mi caso, creo que se derivó mucho de el insomnio. Es decir, por un lado el estrés y la ansiedad y todo esto, lo primero que me generaba a mí era problemas del sueño, insomnio. Y el insomnio, creo yo, en mi experiencia particular, que es el síntoma más grave y más fuerte que puede experimentar una persona con estos trastornos. Que eso sí es delicado. Una persona se puede morir más rápido de tiempo sin dormir que de tiempo sin comer. Por lo tanto, cuando yo pasaba mucho tiempo con problemas del sueño, que no dormía bien o que pasaba noches sin dormir, entonces eso agota mucho a la persona. Uno pasa el día como somnoliento y agotado mientras que está haciendo sus actividades. De noche quisiera dormir y no puede, entonces de día que tiene que estar despierto es cuando le pega el sueño y el cansancio. Y bueno, es una situación bastante difícil. A mí me parece que a raíz del insomnio, de los problemas del sueño, me producía esa situación de desrealización. Creo que era uno de los factores que influía para que se activara esa sensación en mí, porque uno con el cerebro agotado por el insomnio cae en una sensación así como de estar en otra dimensión, en una dimensión extraña, que uno no lo entiende y que las personas que no lo han padecido pues mucho menos lo van a entender. Luego la desrealización te lleva a lo que se llama la despersonalización, que es el otro punto dentro del tema que estamos tratando hoy. Y la despersonalización, ¿qué es? La despersonalización es eso de uno sentirse así en esa misma situación de extrañeza que presenta o que produce la desrealización, pero ahora comienzas a verte extraño a ti mismo, a sentirte extraño. Inclusive a mí me sucedía que ya cuando estaba bastante avanzado con esto, que estaba bien, ya me había puesto delgado y bien agotado con toda esta situación, mi cerebro siempre estaba así. Entonces ya yo me paraba, por ejemplo, en las mañanas, muchas veces de haber pasado una mala noche o de no haber dormido completamente o de no haber dormido bien. Y entonces cuando me levantaba a ir al aseo personal, a cepillarme los dientes y me veía en el espejo frente al lavamanos, había una sensación que a mí me llevó mucho tiempo a evitarla, que era verme en el espejo y sentir que no era la misma persona, como si hubiera una desincronización entre lo que yo sentía, la persona que era y lo que yo veía en el espejo. No me identificaba con la persona que veía en el espejo. Me daba miedo, inclusive evitaba mirarme al espejo en esos momentos porque la sensación era bastante mala y asustaba. Bastante difícil realmente pasar por esas situaciones y pues fue una de las cosas que a mí más me hizo pensar en mi cabeza que iba a llegar a la locura, que iba a terminar volviéndome loco y perdiendo la conciencia. Así que es muy característico del trastorno de ansiedad esta situación de sentir desrealización y despersonalización. Pero solamente la ansiedad puede producir esta situación, solamente pasa esto cuando hay un problema de ansiedad. Pues vamos a ver qué nos dice Iñaki al respecto. Hay otras enfermedades psicológicas, psiquiátricas e incluso neurológicas, la epilepsia, algunas enfermedades o trastornos neurológicos también pueden producir estas sensaciones de irrealidad que te comentaba.
así como también algunas drogas o tóxicos, ¿vale? Incluso la cafeína a dosis altas, en fin, hay otra serie de causas, pero la mayor parte de veces ligada a la ansiedad. Ok, entonces además de la ansiedad, ya nos está informando Iñaki que hay otras causas diversas que pueden ser incluso neurológicas, que pueden ser incluso causadas por sustancias, diversas sustancias estimulantes, pero lo más frecuente es que este tipo de situación se presente con relación a los trastornos de ansiedad. Ahora, ¿será esto peligroso? ¿Será que es una situación que realmente puede llevarnos a la locura? ¿Qué debemos hacer cuando sintamos en algún momento esto, siendo que aún no estemos dentro de un trastorno de ansiedad o siendo que ya entendamos que estamos dentro de un trastorno de ansiedad? ¿Qué es lo que debemos hacer en estos casos? Vamos a ver una vez más qué nos aconseja Iñaki. No hay que preocuparse por ello porque si tratamos la ansiedad que hay debajo, estos síntomas tan incómodos desaparecerán. Ok, quiere decir entonces que no es algo realmente tan serio como para pensar que vamos a llegar a la locura. No tiene nada que ver con la esquizofrenia, no tiene nada que ver con demencia, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer dentro de esta situación, cuando se nos presenta esta situación? Oigamos a Iñaki una vez más y luego voy a estar añadiendo entonces lo que ha sido mi experiencia personal y lo que podamos hacer. Entonces, tanto si te pasa puntualmente, de forma recortada, que puede ser unos minutos, un instante, como si te pasa una buena parte del día, a veces es verdad que se puede mantener esta sensación durante buena parte del día, no te preocupes, pero tienes que tomar cartas en el asunto y consultar con tu médico o psiquiatra. Ok, entonces, bueno, aquí lo que hay que saber es que estas situaciones se pueden presentar por un tiempo breve o por un largo tiempo. En mi caso, bueno, experimenté de todas las maneras posibles. Tiempos breves, tiempos largos, a veces todo el día llegué a experimentar esto y haber todavía pasado el día siguiente con lo mismo. Y realmente el problema en la condición en la que uno se encuentra psicológicamente se agrava porque uno no ve la salida. Y uno con ansiedad y depresión, pues todo lo ve negro, todo lo ve sin salida, todo lo ve oscuro, es catastrófico. Y la ansiedad, pues algo que siempre está anticipando desgracia y siempre está pensando que viene lo peor, que va a acontecer lo peor, y uno vive en una zozobra, en una angustia, esperando lo peor que va a llegar en algún momento. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces en base a mi experiencia personal? Bueno, la primera cosa que yo aprendí después de experimentar esto es que hay que tratar de mantener la calma y respirar en el momento, tratar de calmarse, porque uno se altera, se altera el corazón, los latidos del corazón se aceleran y comienza la sudoración y comienza la angustia, la sensación de miedo, todas esas cosas características de la ansiedad. Y además, con todo esto que uno está sintiendo, pues es un estímulo constante que te va bombardeando la cabeza de pensamientos intrusivos y pensamientos obsesivos y pensamientos que son totalmente negativos, que te comienzan a decir constantemente, te está volviendo loco, y bueno, eso te lleva al miedo y a la desesperación y a la depresión como tal, la tristeza profunda. Entonces, mantener la calma. Yo trataba de mantener la calma, trataba entonces de actuar con normalidad. Lo mejor que hay que hacer es no darle importancia, ignorarla. Procurar, yo sé que no es fácil, pero procurar actuar con normalidad y poco a poco trata de fijarse en otras cosas, distraer la mente. Por ejemplo, yo que estaba en el trabajo trataba de dedicarme a lo que estaba haciendo en medio de toda la sensación, pero trataba de distraer la mente del asunto y para no estar pendiente de eso, ignorar un poco lo que pasaba y ocupar la mente con otra cosa. Entonces, luego tener como la convicción de que esto va a pasar, de que esto pasará, de que no es una cosa permanente, que se va a quedar para toda la vida en nuestras vidas. Y ya luego de que esto está siendo como que frecuente en nuestras vidas, hay que, dentro del tratamiento médico, dentro del proceso curativo, hay que practicar cosas como el mindfulness, meditación, relajación, ese tipo de cosas que son ejercicios que ayudan a habitar en el aquí y el ahora. Hay que pararse en el presente. La ansiedad nos lleva siempre anticipando el futuro. Hay que pararse en el presente y tratar de vivir en el aquí, que este momento es el que estamos experimentando, pero que esto pasará, y cada vez que nosotros avancemos más en todos esos ejercicios
del mindfulness, que los invito a buscar información sobre esto en internet. Cualquier momento haremos algún episodio hablando sobre los ejercicios en esta disciplina, que tiene que ver mucho con la meditación, tiene que ver mucho con la relajación, ejercicios de respiración, tratar de centrarnos en nosotros mismos y bajar toda esa presión, porque, como lo dice Iñaki, la realidad es que esto lo está produciendo la ansiedad. Por lo tanto, es la ansiedad lo que hay que tratar para que esto desaparezca por sí mismo. Muchas veces queremos nosotros como que atacar el síntoma, quitar el síntoma, y no nos damos cuenta que hay que ir a la raíz. La raíz es el trastorno de ansiedad, y hacer todo lo necesario dentro del proceso, el tratamiento médico, terapéutico. Entonces, lo que nos va a ayudar a salir adelante. Y la recomendación que nos da Iñaki también es, bueno, hablarlo con el terapeuta, con el psiquiatra, para que ellos nos orienten de qué más podemos hacer, además de lo que yo estoy diciendo, y también para que, si hay que hacer algún ajuste en el asunto de la medicación, nos ayude para poder continuar entonces con un tratamiento médico efectivo. Todo esto, creo que si lo ponemos en práctica, podremos nosotros mejorar mucho hasta el momento en que desaparezca por completo todo ese tipo de sintomatología. Sí se puede, y te lo digo por experiencia propia. Al momento que experimenté todo eso fue muy difícil, pero luego, cuando poco a poco fui saliendo de todo este cuadro, todo eso desapareció y hoy pues lo puedo testificar. Y bueno, mis estimados amigos, así llegamos entonces al final de este episodio de hoy, hablando de la desrealización y la despersonalización. Espero que alguien que me escuche y necesitaba escuchar esto pueda sentir tranquilidad. Todo va a pasar. Todas estas cosas que hemos hablado te pueden ayudar a salir de esa situación, pero no tiene nada que ver con locura, no tiene nada que ver con que te vas a morir o te vas a volver loco, sino que esto va a pasar seguramente tarde o temprano, pero va a pasar y vas a superar completamente todo tipo de trastorno de ansiedad. Y para los que tienen alguna persona a su cuidado o alguna persona cercana con problemas semejantes a esto es lo que tenemos que decirle y transmitirle a la persona confianza, porque esa confianza va a ayudarle a tomar un poquito de seguridad, le va a quitar el miedo a todas esas ideas que vienen a la cabeza y lo va a ayudar a avanzar en su mejoría. No me queda más entonces que invitarles una vez más a unirse a la comunidad que estoy conformando en Podinbox y allí compartir sus impresiones, sus comentarios. Todo esto pues es una plataforma de mensajes en audio que pueden dejar todos para contribuir de una o de otra manera. Se aceptan sugerencias, se aceptan críticas constructivas, todo lo que quieran aportar para que Psicosalud Podcast sea cada día un programa mucho mejor para toda nuestra audiencia. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad cuando vengamos nuevamente con un nuevo episodio de Psicosalud Podcast. Paz y bendiciones. Hasta la próxima.